estable, con temperatura, permitir el desarrollo. Y habían dos patologías, ¿no? El oligo y el polidramus. Entonces este tema de ruptura prematura de membranas tiene un poco que ver con lo que es el oligohidramus, porque a veces es una de las causas por las que va a disminuir el líquido amniótico en una mujer, que se le rompan las membranas antes o antes del inicio del trabajo de parto, ya sea en las semanas anteriores. En las primeras semanas se puede romper desde la semana 20, 22, ¿no? Si estamos dentro de la clasificación. Antes de la semana 22 es lo mismo el aborto inevitable, pero de las 22 semanas para adelante se llama ruptura prematura de membranas. Y se llama prematura porque se rompe antes del inicio del trabajo de parto. Normalmente cuando ya está en trabajo de parto la paciente o la mujer, se puede llegar a romper, ¿no? Las membranas se rompe y eso estimula más bien a que inicien o continúen las contracciones más fuertes. Pero cuando pasa antes, se conoce como ruptura prematura. Entonces les decía que eso es muy frecuente en obstetricia. Entre el 5 al 10% de todos los embarazos pueden tener una ruptura y el 30% en embarazos pretérmino. Hay mayor proporción de rupturas en los embarazos antes del término o en los pretérminos, y puede desencadenar esto por la liberación de prostaglandinas que inicia el trabajo de parto y tengamos un... Vamos a definir qué es la ruptura de membranas. Es la solución de continuidad de las membranas corioamnióticas o la ruptura de las membranas corioamnióticas en cualquier momento del embarazo, antes del inicio de las contracciones o antes del trabajo de parto. Esto puede ser precoz cuando ocurre en un periodo no mayor a 2 horas antes del trabajo de parto. También puede ser ruptura precoz de membranas, ¿no? Pero es diferente a la ruptura prematura. Puede ser pretérmino cuando ocurre igual menos de 37 semanas, y el periodo de latencia es el tiempo que transcurre desde que se rompen las membranas hasta que inician las contracciones o hasta que inicia el trabajo de parto o la terminación del embarazo, ya sea por vía vaginal o por cesárea, ¿no? Por vía alta. Entonces, dentro de las definiciones se va a relacionar mucho con las semanas de gestación en las cuales se encuentre la paciente. RPM de término, luego de las 37 semanas, un embarazo de término se rompe, pero antes de que inicien las contracciones, ¿no? Pretérmino, cuando inicia antes de las 37 semanas. Precoz, durante el trabajo de parto, pero antes de que dilate 10 centímetros o dilatación completa. Y otra vez el periodo de latencia es el periodo que va a transcurrir entre la ruptura de las membranas y la terminación del embarazo, ¿no? O el nacimiento del bebé. 5 al 15% de todos estos, de los partos en total pueden tener ruptura de membranas. En el embarazo pretérmino, menos de 37 semanas, puede ser más frecuente. Entre 30 al 40% de estas embarazadas podrían tener ruptura. Y esto se asocia a que haya mayor morbilidad y mortalidad neonatal y va a depender mucho de la edad gestacional en la que se encuentre. A menor edad gestacional, la ruptura de membranas va a ser mucho más peligrosa, ¿no? Porque va a haber más riesgo de infección, el bebé va a ser pequeño, prematuro, va a necesitar incubadora, va a tener complicaciones asociadas a que es inmaduro, porque ya les he dicho que el líquido le permite el normal desarrollo al bebé. Exactamente no se saben cuáles son las causas de que se vaya a romper la membrana, pero muchas veces está asociada especialmente a las infecciones, ya sean cervicovaginales o la infección urinaria. Nuevamente, ¿no? Igual que en amenaza de parto pretérmino, cualquier infección puede debilitar las membranas y estas se rompen. También puede ser debido a un bajo nivel socioeconómico, por la desnutrición, las membranas no van a tener las sustancias que le permitan ser resistentes y se puede romper. El bajo peso materno, el parto prematuro previo,
si es que tiene antecedentes ya de partos prematuros, el consumo de cigarrillos, las hemorragias del segundo y tercer trimestre y, como les decía, las infecciones vaginales y también la infección urinaria. También otros factores de riesgo, la corioamnionitis, ya sea por vía hemática, por vía linfática o por continuidad, ¿no? Desde la vagina sube la infección o por la sangre puede llegar a infectarse las membranas corioamnióticas y esto va a hacer que se rompan las membranas con más facilidad. El polidramio por la sobredistensión, ¿no? Se estiran tanto las membranas que no resisten y podrían romperse en cualquier momento. La placenta previa, pero no oclusiva total, podría también ser un factor de riesgo. El embarazo gemelar, por la sobredistensión de igual manera. Las distocias de presentación o la situación fetal, ¿no? Que el feto sea transverso, pélvico. Si la paciente tiene malformaciones o tumores uterinos como los miomas o algo que vaya a debilitar en alguno de los segmentos las membranas. Si la paciente ha sido sometida a una conización, es decir, a un procedimiento por vía vaginal para extraer el cervix que está lastimado en caso de que tuviera alguna lesión precursora de cáncer, ¿no? Se hace una conización, que es como un corte de todo el tejido lastimado por vía vaginal. Entonces el cervix está más acortado y tiene más riesgo de que las bacterias puedan penetrar o producirse una infección cérvico-vaginal. En casos de embarazo con dispositivo intrauterino, cuando se embarazan con té de cobre, al intentar retirar, podríamos romper la membrana. Y factores desconocidos, exactamente no se sabe por qué se puede llegar a romper la membrana. También puede estar asociada a anomalías fisiológicas o anatómicas de la paciente, ¿no? Como les decía, si hay tumores, miomas, o básicamente que el colágeno, las membranas estén con sus sustancias disminuidas, hace que se puedan romper más fácil, como las alteraciones locales de las membranas. Infecciones, especialmente la infección urinaria, con la liberación de bacterias, ¿no? Prostaglandinas, hace que estas se puedan romper. La nutrición materna, especialmente la desnutrición, el tabaquismo, si hay incompetencia ítmico-cervical, que el cuello se acorte muy temprano, a muy temprana edad gestacional y esté más expuesta hacia el exterior la membrana, o incluso cuando son sometidas a procedimientos para reparar estas incompetencias. Como el cuello es tan cortito, lo que se hace es intentar hacer un cerclaje vaginal, que es colocar una cinta como en jareta para poder cerrarlo el orificio. Entonces, al hacer ese procedimiento podríamos pinchar con la aguja y romperle la membrana. Y también las relaciones sexuales durante el embarazo podrían, con la liberación de las sustancias del líquido seminal, podrían debilitar y romper las membranas de una paciente embarazada. Entonces, cualquier sea la infección de las vías urinarias, del tracto vaginal, cérvico-vaginal, enfermedades de transmisión sexual, sífilis, gonorrea, especialmente las que tienen fluidos, ¿no? Por la vagina, las infecciones intrauterinas, como es la corioamnionitis, puede ser por vía hemática o por contigüidad, las vaginosis bacterianas, las incompetencias cervicales, los procedimientos especiales, ya sean las funciones ecoguiadas por vía abdominal, para biopsia de las vellosidades coriales o para análisis genético del líquido amniótico, pueden de alguna manera romper las membranas, ¿no? Igual el déficit nutricional, el tabaquismo y el coito están repetidas las causas de la ruptura. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros el diagnóstico de la ruptura prematura de membranas? Como en todas las patologías, primero una buena historia clínica acerca de los síntomas o de lo que la paciente ha visto que nos puede hacer sospechar de una ruptura, ¿no? Luego el examen clínico y ginecológico. Vamos a
También pedir pruebas de citología del líquido vaginal y cervical, como la prueba de cristalización. Eso es tomarle muestra del líquido que vemos que sale por la vagina y a través de la maniobra de Valsalva o de Tarnier pedirle a la paciente que puje y nosotros observar, ¿no? Entonces, al examen especular vamos a poder evidenciar si sale o no a través del orificio del líquido amniótico. Vamos a tener una sospecha inicial si la paciente indica que ha tenido pérdida de líquido, de un olor como a lavandina y puede ser en cantidades abundantes, ¿no? No sé si está parada, está echada y resulta que pierde líquido, que no es orina. Entonces el olor y las características, el color van a ser diferentes y será un líquido más claro. Depende de la edad, puede ser con grumos o sin grumos y el olor que les decía como a lavandina, ¿no? ¿Qué vamos a diferenciar de la pérdida del tapón mucoso, del exudado vaginal, o sea, de las secreciones por cándida, por gardenelas, por otras infecciones vaginales, o la incontinencia urinaria en las pacientes embarazadas? Entonces tendremos que hacer el diagnóstico diferencial. Es importante que cuando ustedes piensen en una ruptura no le realicen tactos a repetición, porque la solución de continuidad entre el útero y el medio externo, la vagina, entonces vamos a contaminar, ¿no? No es estéril la vagina. Entonces, si nosotros vamos haciendo tactos a repetición, podríamos contaminar la cavidad amniótica. Y lo que también vamos a solicitar como examen complementario es una ecografía para saber la cantidad de líquido amniótico, definir el índice de líquido amniótico. Entonces, en resumen, para el diagnóstico, primero vamos a hacer la anamnesis. Le preguntamos cuánto de líquido ha perdido, hace cuántas horas, de qué color era. Si está segura que no ha sido orina, si ha sido un líquido amniótico o ha sido un líquido diferente, vamos a hacer el examen especular para poder ver si hay dilatación o a través del cervix hay pérdida franca. En algunas pacientes se puede observar a simple vista que se chorrea el líquido amniótico y en otras no se logra ver o es escaso. Puede ser porque ya ha perdido demasiado o porque la ruptura no es tan grande, ¿no? Pero que sí haya perdido. Dentro de las pruebas de laboratorio que podemos solicitar está la cristalografía, que es tomar parte del líquido amniótico y con una espátula de aire colocamos sobre el portaobjetos y eso lo hacemos secar al ambiente y lo llevamos a un microscopio. Al ver el microscopio vamos a ver una imagen típica en hojas de helecho. ¿Conocen el helecho? Esas plantitas, hojas de helecho, que son más o menos así como que tiene una ramita y tiene otras hojitas que son de esta manera, ¿no? Entonces, al examen, al ver en el microscopio, lo que vamos a ver es más o menos esta imagen, que parecen hojas de leche. Esa sería una cristalografía positiva. Entonces, eso nos lleva a pensar que puede ser líquido amniótico. La tinción del líquido amniótico a través de las tiras reactivas, sumergimos las tiritas para ver el cambio de color y ya cada tira viene para saber si es o no es líquido amniótico o si es tal vez solo una secreción vaginal, la paciente ha tenido relaciones y es semen. También podemos solicitar la medición del pH del líquido amniótico y la maniobra de Tarnier es pedirle a la paciente que puje mientras nosotros le revisamos con el espéculo para ver si hay salida a través del orificio cervical del líquido amniótico, ¿no? Esa es la evaluación clínica y también vamos a solicitar una ecografía. Si la paciente tiene una ecografía anterior, vamos a poder comparar la cantidad de líquido y además vamos a poder ver si en la ecografía actual el índice de líquido ha disminuido tanto que ya no hay mucho líquido, ¿no?
Entonces es importante que hagamos el examen con un espéculo estéril, sabiendo que podemos contaminar la cavidad y al feto, ¿no? Especialmente si es un embarazo pequeño. Vamos a poder ver la acumulación de líquido en el fondo de saco, o sea que metemos el espéculo y vemos ahí saliendo líquido o un líquido en la vagina. Vamos a ver a través del orificio cervical. Podemos también a través del examen especular ver si hay dilatación o no, si ya estaba en trabajo de parto. Y en casos cuando hay polidramnios o un embarazo gemelar o una situación transversa y la paciente ya está en trabajo de parto, muchas veces podemos ver el prolapso del cordón, ¿no? Les había dicho ya en la clase pasada que hay que tener mucho cuidado con el polidramnio, porque puede deslizarse fácilmente el cordón y va a prolapsarse, que se convierte en una emergencia, porque puede comprimirse el cordón y morir el feto durante el traslado o el trabajo del parto. Otra de las pruebas que se puede hacer es lo que les decía, la tinción con papel de nitracina, ¿no? Este papel, que es un papel especial que tiene un químico, va a cambiar a color azul oscuro con pH menores a 6.5 y el pH del líquido amniótico, mayores a 6.5 y el pH del líquido amniótico es de 7.1 a 7.3. Entonces, la vagina sabemos que tiene un medio ácido, que normalmente debería tener un medio ácido, ¿no? Menor a 6.5. Pero en estos casos, el líquido amniótico tiene un pH un poco más alcalino. Entonces, si nosotros metemos el papel de nitracina, sumergimos en la muestra de líquido, va a cambiar a azul si el pH es mayor. Este tiene una sensibilidad y especificidad de cerca del 93%, pero también puede tener falsos positivos con la sangre, el semen, con la orina alcalina, una infección vaginal o una tricomoniasis. Entonces no es tan real o ideal hacer este test de nitracina. La cristalografía, les decía que era una imagen en el lecho, ¿no? O arborización del líquido amniótico. Entonces lo que hacemos es tomar con una espátula de aire el líquido y ponemos sobre la plaquita. Lo dejamos secar al medio ambiente, vemos en el microscopio y este tiene una sensibilidad y una especificidad del 96%, o sea que puede ser más creíble que el papel de nitracina. Y no se afecta por la contaminación, por el meconio o alteraciones del pH vaginal, pero también puede tener algunos falsos positivos. Entonces, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico? Uno, a través de ver la salida del líquido amniótico a través del fondo de saco posterior o que se acumule en la vagina. Puede ser que esté dilatado o no el cervix, prueba de papel de nitracina positiva o la imagen de lecho positiva. Entonces, la acumulación de líquido más una de estas dos nos puede hacer el diagnóstico de una ruptura prematura de membrana. También en algunos casos en los que no se podía hacer una de estas pruebas, no tengamos papel de nitracina o no se puede hacer la cristalitografía, se podría hacer la amniocentesis con inyección de azul de Evans diluido al 10%, ¿no? Pero esto era mucho más complicado porque se tenía que a través del abdomen colocar la aguja con la tintura, digamos, del azul de Evans, y a los 15 minutos podríamos ver la salida de líquido azul en casos de que la ruptura fuera positiva, pero no le vamos a pinchar a través del abdomen para poder ver si hay o no ruptura de membranas, ¿no? Cuando ya tenemos otros métodos menos invasivos que hacer esto, ¿no? Dentro de las complicaciones que puede tener que se rompan las membranas, especialmente es el inicio del trabajo de parto.
La ruptura de membranas estimula a que se irrite el útero y pueda iniciar el trabajo del parto si es que este embarazo es de menos semanas. Entonces es por eso que tendríamos que tratar de prevenir o hacer un diagnóstico para evitar las complicaciones asociadas a que el bebé sea prematuro, ¿no? O que el feto pueda infectarse por la ruptura de membranas, ¿no? Una ruptura de membranas de más de 6 horas ya es un factor de riesgo para que el bebé pueda también infectarse por el ingreso de las bacterias a través de la ruptura de las membranas. La membrana es como un aislante del bebé hacia el medio externo, entonces esta ruptura puede hacer que a través de la vagina puedan migrar las bacterias que puedan también contaminar al feto y producirle una sepsis cuando nazca. Y una corioamnionitis en la madre, que la infección se generalice a toda la membrana y la paciente tenga fiebre, escalofríos, malestar y también pueda terminar en una sepsis e incluso morirse, ¿no? No solo el bebé, sino también la mamá. El 80-90% de las pacientes empieza a presentar contracciones 24 horas después de la ruptura prematura de membranas. Y los periodos de latencia mayores a 24 horas tienen un mayor riesgo de que se pueda producir una corioamnionitis o una infección. Entonces, cuando nosotros hagamos el diagnóstico de ruptura, debemos iniciar una terapia antibiótica, ¿no? Para mantenerla durante el tiempo que la paciente esté internada. Todas las pacientes que tengan ruptura de membranas, independientemente de la edad gestacional, deben ser internadas. Entonces tomen en cuenta siempre eso. Si la paciente está con ruptura y nosotros sospechamos y confirmamos a través de los estudios, tenemos que internarla y debe permanecer internada con antibióticos hasta el nacimiento del bebé. También pueden haber infecciones intrauterinas subclínicas, ¿no? O sea, que no tengan fiebre, escalofríos ni malestar, pero en realidad sí esté infectada. Por eso tenemos que hacer, y es importante que podamos hacer cultivos de líquido amniótico que tengamos a través de la vagina. Cuando ingrese la paciente, no solo vamos a hacer el diagnóstico, entonces también debemos enviar una muestra de líquido para cultivo al laboratorio. Y dependiendo de eso podríamos ya hacer un mejor tratamiento, ¿no? De acuerdo al antibiograma. Puede haber también inflamación del cordón o las membranas, que vamos a hacer un diagnóstico definitivo a través del estudio histopatológico, pero esto cuando nazca el bebé y podamos enviar el cordón y la placenta a patología. Entonces, si la paciente va a tener infección secundaria a la ruptura, igual que en cualquier cuadro infeccioso, la paciente puede tener taquicardia, que puede reflejarse también en el feto a través del ecosoma. Vamos a escuchar que el fetito tiene frecuencias cardíacas mayores a 180, ¿no? Eso puede ser también debido a la fiebre. La fiebre en la mamá va a producir taquicardia fetal sin que sea necesariamente un sufrimiento fetal. Entonces, si la paciente tiene fiebre, le escuchamos la fetocardia y está elevada a 180, 190, no vamos a pensar que es un sufrimiento y le vamos a llevar a quirófano, ¿no? Primero bajaremos la fiebre y veremos si solo se debía a eso. Puede haber hipersensibilidad uterina, o sea que el útero puede estar irritado, como que es sensible a la palpación. Si nosotros tocamos el útero puede haber dolor. Puede haber secreción purulenta y fétida con el tiempo, ¿no? Si es que la ruptura fue hace mucho tiempo o no se ha tratado con antibióticos adecuadamente. Puede haber también fiebre, 38 grados o más, que ya es un signo tardío de corioamnionitis, es decir, que ya se ha generalizado la infección en la cavidad corioamniótica. La amniocentesis que es la función del líquido amniótico, la extracción del líquido amniótico a través de una punción ecoguiada, es útil en presencia de signos clínicos poco claros de una infección, ¿no? O cuando no estamos seguros si realmente ha habido o no una ruptura de membranas, pero que clínicamente está habiendo fiebre, hipersensibilidad, taquicardia, leucocitosis en los laboratorios que nos están haciendo sospechar de que probablemente sí haya habido una ruptura
y que no está confirmado, ¿no? Se puede hacer una punción a través de la guía ecográfica, sacar líquido, hacer un cultivo y vemos si hay o no una infección intrauterina que nos va a prevenir especialmente la parálisis cerebral secundaria a la infección y la sepsis en el bebé. Otra de las complicaciones que ya la habíamos visto en lo que era el oligohidramnios en la clase pasada es la hipoplasia pulmonar, que va a ser una complicación grave, ¿no? Les he dicho que el bebé necesita un espacio líquido para poder expandir los pulmones. En este caso no existe o la poca cantidad de líquido va a comprimir el útero, al bebé en el útero en un espacio reducido, entonces no va a poder tener esa expansibilidad que necesita para desarrollar los pulmones. Mientras más temprano se produzca esto, por ejemplo, el 80% antes de las 25 semanas va a tener un riesgo de hipoplasia pulmonar, ¿no? Con oligohidramnios de más de 14 días puede ser más frecuente la hipoplasia. Cuando la ruptura es más temprana y de forma prolongada, o sea que si rompe a las 25 semanas, tratamos de mantenerle el mayor tiempo posible y llega a las 33, 34 semanas, entonces existe más riesgo de que tenga la hipoplasia pulmonar, ¿no? Es de mal pronóstico si se presenta entre la semana 22 a la semana 28, porque los pulmones no tienen esa capacidad de formación del surfactante, ¿no? Y va a tener una inmadurez. Por lo que puede también, si nace el bebé, tener una asfixia perinatal y estar asociada a otras anomalías congénitas secundarias a la compresión. Las complicaciones en la madre van a ser mínimas, ¿no? Más que la infección, probablemente se infecte el útero y tengamos que terminar haciendo una histerectomía. Las principales complicaciones van a ser en el feto, el síndrome de distrés respiratoria, porque ha habido una hipoplasia pulmonar, no hay el desarrollo adecuado de los pulmones, entonces el bebito va a necesitar un ventilador para poder respirar. En la mamá puede haber una endometritis, ¿no? Una infección endometrial que es secundaria a la migración de las bacterias. Puede haber un prolapso de cordón en el caso en el que hay un polidramnios o la dilatación ya sea mayor y se pueda salir el cordón a través del cervix, y defectos en la posición de las extremidades, que igual ya les había mencionado en la clase pasada, que puede estar asociada a la falta de líquido amniótico. ¿Qué vamos a hacer entonces si es que ya hemos hecho un diagnóstico de la ruptura? A cualquier edad gestacional, les he dicho, hay que hospitalizar a la paciente, ¿no? Tenemos que hospitalizarla, tenerla en reposo, porque hay un recambio, el bebito sigue orinando. Entonces, incluso yo me acuerdo que había una doctora en el hospital donde yo hice la residencia que nos hacía poner a la paciente con sus pies arriba, y nosotros nos hacíamos la burla y decíamos, ¿qué quiere que colguemos como murciélagos a las pacientes, ¿no? Y era porque si la membrana está rota cerca al cervix y el bebito puede seguir orinando, a veces puede acumularse nuevamente el líquido que le va a permitir, ¿no? Seguir, o hasta que por lo menos madure. Entonces hospitalizamos a la paciente, le colocamos una vía endovenosa para poder colocar medicamentos y también para la hidratación de la paciente. Si ya existe trabajo de parto, es decir, más de 4 centímetros de dilatación, le vamos a dejar continuar con el trabajo de parto. No vamos a inhibir a esta paciente. Si no hay trabajo de parto, podemos hacer una conducta expectante, o sea, una conducta conservadora de vigilancia. Hay que vigilar el bienestar fetal, cómo están las contracciones, el latido cardíaco, y también vamos a vigilar la infección. Le vamos a hacer laboratorios, un hemograma, PCR, para saber en qué momento tenemos que interrumpir el embarazo, ¿no? Una biométrica hemática con cuenta leucocitaria. Si la paciente tiene leucocitosis y una PCR elevada, ¿no? Y va aumentando la leucocitosis, es mejor interrumpir el embarazo a que luego la paciente se esté complicando con una corioamionitis o una sepsis secundaria a la ruptura. Podemos poner una sonda vesical para cultivo de orina, y también vamos a hacer un examen de orina porque quizás esa ha sido la causa de la ruptura, entonces tenemos que
que iniciar tratamiento antibiótico. Vamos a controlar los signos vitales y también vamos a controlar la pérdida de líquido a través de la vagina. Se pueden colocar toallitas para el control de las menstruaciones o un apósito, algo que nos permita saber cuánto de líquido está perdiendo durante el reposo, ¿no? Y cambiarlo cada 6 horas. Y vamos a ver, siempre hay que evaluar las características del líquido amniótico, si este está meconeado, si ya está sanguinolento, si está fétido. El olor también podemos controlar a través de estas toallitas para saber en qué momento se podría estar infectando la cavidad, o si el fetito está empezando a sufrir por la poca cantidad de líquido, ¿no? Porque además de que no tiene un medio adecuado, puede comprimirse el cordón umbilical, que ya les dije también la semana pasada, que se puede comprimir el cordón y no llegarle la suficiente sangre, entonces el bebé va a tener hipoxia, puede tener parálisis cerebral, puede tener alguna complicación secundaria que no le llega la sangre. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo del tratamiento? Va a ser aumentar la supervivencia del feto, ¿no? Tratar de que llegue a una edad gestacional más o menos adecuada para que pueda él desarrollarse de forma por sí solo, ¿no? Entonces, ustedes saben que mucho va a depender esto de la edad gestacional. Mientras más pequeñito sea, más riesgo de morirse y de complicar. Entonces, durante el segundo trimestre, entre la semana 24 o 28, la supervivencia es muy escasa, o sea que casi todos los bebés que nacen de estas mamás en esa edad se mueren. Las etapas tempranas del tercer trimestre puede ir aumentando la supervivencia, es decir, la semana 32, 34, ¿no? Y a mediados del tercer trimestre ya va a tener una mejor sobrevida. Puede ser que sí nazca, necesite una incubadora, pero ya va a tener mejores resultados. Y ya cuando esté cerca al término, la mortalidad y la morbilidad van a ser bajas, ¿no? Si está con 35, 36, ya casi todo está desarrollado y quizás solamente con la corticoterapia nos va a ayudar a madurar un poquito al bebé. Igual que en la amenaza de parto pretérmino y con mayor razón, en estos casos tenemos que usar los corticosteroides o los corticoides. La betametasona, que ya sabemos que se utilizan en 2 dosis cada 24 horas de 12 miligramos, algunos estudios dicen que aumenta el riesgo de infección materna y del recién nacido después de la ruptura. El corticoide inmunosuprime, ¿verdad? Entonces, si nosotros le colocamos a una paciente que potencialmente estaría en riesgo de tener una infección, dicen que podría esto perjudicarle y más bien ser más sensible a los gérmenes. Pero también sabemos que nos ayudan a madurar el pulmón del bebé. Entonces, riesgo-beneficio, preferimos que el pulmón esté mejor a que la paciente o el bebé se infecte, ¿no? Porque con antibióticos podemos esto mejorar. Entonces, sabemos que el corticoide disminuye el riesgo de síndrome de estrés respiratorio, hay menor mortalidad materna y hemorragia intraventricular en el fetito que haya recibido el corticoide, y también en ausencia de corionionitis puede ayudar a que el fetito responda mejor que aquellos en los que no se ha colocado. Entonces, a pesar de que hay riesgo de que aumente la infección, usamos el corticoide para poder madurar al pulmón fetal. Entonces, como sabemos que es un medio para las bacterias, lo que vamos a utilizar son antibióticos profilácticos, ¿no? Para evitar la infección. Les he dicho que se inician a partir de las 6 horas, o si la paciente nos ha dicho que se le ha roto en su casa hace horas, entonces podríamos ya iniciar, porque tal vez la paciente no ha contado bien las horas después de la ruptura o a partir de cuándo se ha roto, con el objetivo de prevenir las infecciones, especialmente del estreptococo del grupo B, que puede estar cerca de la región anal en la paciente. Las infecciones, sabemos que es un factor desencadenante de la ruptura, entonces vamos a colocar el antibiótico para prevenir la infección y para que el trabajo de parto no se inicie en casos en los que necesitemos hacer la corticoterapia. Entonces,
también nos puede ayudar un poquito a inhibir las contracciones. Si sabemos que la infección urinaria es la que estaba causando la ruptura, si hacemos un tratamiento con antibióticos que cubran la infección urinaria, lo que hacemos es disminuir el riesgo de que inicien también las contracciones, ¿no? Podemos utilizar, hay varios esquemas: amoxicilina, eritromicina por vía oral, ampicilina. Podemos utilizar también cefalosporinas de tercera generación. Si no tenemos cefalosporinas, gentamicina. Y una vez que ya nazca el bebé, ya sea por parto o cesárea, porque la ruptura prematura de membranas no es una indicación absoluta de cesárea, a no ser que esté con sufrimiento, ¿no? Podemos agregarle metronidazol, gentamicina o cloranfenicol en estos pacientes, pero posterior al nacimiento. Entonces, antes de las 25 semanas, en el segundo trimestre, podemos tener dos tipos de manejo, ¿no? Un tratamiento expectante y otro agresivo. Por inducción o expectante, según deseos de la paciente. Tenemos siempre que orientarle los riesgos a los que podría estar sometido este bebito si nace después de un manejo conservador, ¿no? Es mejor que podamos hacer firmar un consentimiento informado en donde le expliquemos que a lo largo del tiempo podría infectarse, puede tener hipoplasia pulmonar, también puede tener distrés respiratorio, puede tener otras complicaciones. Entonces, si la paciente está de acuerdo, incluso también parálisis cerebral, si está de acuerdo en continuar el embarazo, podemos ir hasta donde se pueda llegar, ¿no? En este caso vamos a inhibir las contracciones. Si la paciente tiene contracciones, igual que en la amenaza de parto pretérmino, vamos a utilizar nifedipino para poder cortar las contracciones. Los corticoides, aunque no estén recomendados, les he dicho que es mejor utilizarlos, aunque con las semanas de gestación mucho beneficio no le va a hacer, ¿no? Es mejor utilizar al final, casi ya cerca a las 34 semanas. Podemos utilizar un ciclo de antibióticos de 7 días, lo que puede prolongar un poquito el embarazo hasta la semana 32, donde ya va a tener más peso, más chance de sobrevivencia. Ese es el objetivo básicamente, ¿no? Cuando es más chiquito, hay que tratar de llevarlo un poco más al término para poder madurar un poco más, ganar peso, para que se pueda hacer un manejo en terapia intensiva si es que lo requiere. En la fase 2, el tercer trimestre, en las etapas tempranas, entre la semana 25 y 32, se puede hacer un manejo expectante, o sea, mantener a la paciente con antibioticoterapia, hacer controles de laboratorio, ver si el hemograma, PCR son normales, si no hay signos clínicos de irritación o de coriamnionitis que les había dicho, como contracciones, irritabilidad, secreciones fétidas, fiebre. Entonces igual vamos a administrar profilaxis con corticoides y antibiótico-terapia. Se puede utilizar 7 días de ampicilina más eritromicina, que es el esquema más utilizado en la ruptura de membranas. El uso de nifedipino o tocolíticos está controvertido, no se es contradictorio, no se sabe si sí, si no. Pero mientras nosotros vayamos a madurar, es mejor que inhibamos, ¿no? Especialmente durante esos dos días o 48 horas en las que el corticoide tiene que hacer efecto. En la fase 3, cuando ya el embarazo está entre la semana 32 a 34, tiene mayor chance de supervivencia. Entonces se puede hacer también un manejo expectante con antibioticoterapia en todos los casos, o podemos inducir el el parto, si es que confirmamos que ha habido una maduración pulmonar, ya ha recibido corticoterapia anteriormente. En caso de que confirmemos la maduración pulmonar o la paciente ya haya recibido corticoterapia antes, podemos interrumpir el embarazo o dejarle dilatar para tener un parto normal. Cuando no está maduro, es mejor colocarle los corticoides e interrumpir en las 48 horas posteriores, no dejarle avanzar más allá porque hay mayor riesgo de que se podría complicar. De igual manera hay que administrar antibióticos
Y dice que se debería evitar ya los corticoides y topolíticos, especialmente más de las 34 semanas. Cuando ya está más cerca del término, por encima de las 35 semanas, vamos a inducir con oxitocina o podríamos tal vez inducir el trabajo de parto o dejarlo en evolución espontánea, ¿no? Que las contracciones continúen. Si le hacemos un cultivo y es positivo, a la semana 35-37, con rupturas de membranas de más de 18 horas, es mejor dejar que evolucione y nazca el bebé. Se va a interrumpir el embarazo después de 12 horas de que se haya roto la membrana o esperando que inicie el trabajo de parto espontáneamente, ¿no? Y si las condiciones obstétricas son adecuadas para tener un parto normal, vamos a atender el parto. Ahora, si tiene una indicación de cesárea, lógicamente vamos a programar o realizar una cesárea. Entonces, en resumen, chicos, menos de 28 semanas podemos hacer una inductoconducción o parto, o si la paciente desea continuar su embarazo, podemos indicarle todos los riesgos a los que está sometida y podríamos darle un manejo conservador. De la semana 29 a la 34 se hace más un manejo conservador, inhibimos las contracciones, le colocamos antibiótico terapia y tenemos que madurar los pulmones, ¿no? Y más de 36 semanas tenemos que, de preferencia, inducir el trabajo de parto para evitar una infección amniótica por parto o cesárea, terminando el embarazo, evitando que la paciente se complique, ¿no? Y les decía, la maduración pulmonar la podemos hacer igual que en la amenaza al parto preterno, con betametasona y dexametasona, ¿no? La betametasona, 2 dosis cada 24 horas, 12 miligramos intramuscular, y se podría poner una dosis de mantenimiento después de una semana de que ya recibió la primera vez corticoides. Y la dexametasona, 6 miligramos cada 12 horas, intramuscular por 2 días, ¿no? Y una dosis de mantenimiento igual cada semana hasta el nacimiento. Entonces es importante hacer un buen diagnóstico para definir el manejo. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Dime. ¿Por qué motivo mandaba el cordón umbilical la paciente a patología? No entendí. Si la paciente ha estado mucho tiempo con la ruptura, el diagnóstico nos va a confirmar una corioamnionitis a través de la histopatología de la placenta y el cordón. Entonces nace el bebé y le enviamos esto para que estudie el patólogo, ¿no? Si ha habido algún germen específico, si ha habido una corioamnionitis como tal. Porque puede ser que se rompa y no tenga ninguna infección, pero sí puede ser que tenga una infección más severa y necesite un tratamiento más específico, ¿no? Para eso se envía el cordón y